Hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de fierro. Hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo. Amigos que se aprenden. Amigos que se eligen y amigos que se adoptan. Hay amigos del alma, del corazón, de la sangre. Hay amigos de vidas pasadas y amigos para toda la vida. Hay amigos que son más que amigos. Hay amigos que son hermanos, otros que son padres. También hay amigos que son hijos. Hay amigos que están en las buenas, otros que están en las malas. Hay amigos que están siempre. Amigos que se ven, otros que se tocan, otros que se escriben. Por supuesto que hay amigos que se van, que nos dejan. Hay amigos que vuelven y otros que se quedan. Hay amigos inmortales, amigos de la distancia. Hay amigos que se extrañan, que se lloran, que se piensan. Amigos que se desean, que se abrazan, que se miran. Hay amigos de noche, de siestas, otros de madrugadas. Hay amigos hombres, amigos mujeres, amigos perros. Hay amigos que deliran y otros que son poetas. Hay de los que dicen todo. Amigos que no hace falta decirlos. Amigos nuevos, viejos amigos. Hay amigos sin edad. Amigos gordos, flacos. Hay amigos que no nos llaman, que tampoco llamamos. Con poco tiempo, amigos desde hace una hora, desde recién. Hay amigos que dejamos ir, otros que no pueden venir. Amigos que están lejos, amigos del barrio, amigos de la palabra, amigos incondicionales. Hay también amigos invisibles, amigos sin lugar, amigos de la calle, amigos míos, amigos tuyos, amigos nuestros. Hay muchos amigos, amigos en común, amigos del teatro, de la música, amigos de verdad. Hay amigos que están tristes, otros que están alegres, otros que simplemente no están. Hay amigos que se la pasan en la luna, otros en el campo y otros en el cielo. Pero todos, absolutamente todos los amigos tienen algo en común. ¿Sabes qué? Todos son indispensables. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y continuamos con este espíritu navideño, pero también recordando y siguiendo el santoral que la Iglesia tiene a lo largo del año. A mí me gustaría hacerte una pregunta y hacértela, pero con toda puntualidad. ¿Tú sabes quién es el primer santo que se celebra en la Iglesia Católica? Es decir, después del nacimiento de Jesucristo, ¿a qué santo se decidió festejar? Si no lo sabes, yo te lo digo ahora claramente, a San Esteban. San Esteban, que recibe también un título muy curioso en griego, se le dice protomártir. ¿Qué significa esto? Que fue el primer mártir de toda la Iglesia. Y precisamente para hablar de Esteban, de lo que significa la palabra mártir,
y por qué se celebra inmediatamente después de la Navidad, vamos a tener un programa en el que nos vamos a centrar en uno de los libros que quizás no hayas leído, pero que está lleno de noticias muy interesantes, y que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito casi por un periodista, porque San Lucas tenía este espíritu de redactor, como si trabajara en un periódico, como si fuera a dar una noticia sintetizada, y además de haber escrito el Evangelio, que se llama precisamente de San Lucas, escribe este libro llamado Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, porque nos habla de qué pasó con la iglesia después de que Cristo subió a los cielos. Pero para platicar de San Esteban y de todos estos pormenores, tengo conmigo a nuestro productor y co-conductor Sergio Enríquez, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Padre José, muy buenas tardes. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de En tu Camino. A mí me gusta, Sergio, que nuestros amigos comprendan la vida de los santos poniéndolos en su contexto, y precisamente para eso vamos a hablar rápidamente de dónde pueden encontrar la fuente de San Esteban, libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se encuentra inmediatamente después de los 4 evangelios. El contexto de San Esteban nos lo comienza a mencionar el capítulo 4. Antes se ha mencionado que Cristo se ha despedido de sus discípulos, que ha ascendido a los cielos, que les ha enviado al Espíritu Santo, y los apóstoles, llenos de conciencia de su deber de misioneros, empiezan a realizar la predicación, e incluso Dios les concede el don de hacer milagros. Y su primer problema va a ser precisamente cuando los hombres que mandaron matar a Cristo se enteren que ellos están predicando y haciendo prodigios, y sobre todo cuando acaban de curar a un hombre y los mandan llamar. Así lo dice el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplido en la persona de Jesús. Ellos, estas autoridades, detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra de los apóstoles abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente, continúa el texto, se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes, es decir, agarraron fuerza para ir en contra de los apóstoles. Y continúa el texto diciendo: hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron este milagro? Pedro, que ya no tenía miedo, Pedro, que tenía el Espíritu Santo que había recibido en Pentecostés, les contesta: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Evidentemente que estas palabras tan llenas de seguridad de Pedro hicieron que las autoridades, el Sanedrín, se quedaran admirados. Sergio, ¿qué te parece si lees tú lo que continúa diciendo este texto? Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido curado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén.
A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Como podemos ver, las autoridades que se sintieron tan seguras al asesinar a Jesucristo, ahora al ver que los apóstoles tenían una manera distinta de actuar, ellos no sabían por qué, pero los apóstoles sí lo sabían. Estaban ciertos de que Cristo había resucitado y eso les había quitado el miedo a morir. Y por otra parte, habían recibido al Espíritu Santo. Esto hace que el Sanedrín, esta autoridad formada de 70 de los más grandes ancianos del pueblo de Israel, empiecen a preguntar qué pueden hacer para callarlos. Entonces continúa el capítulo 4, versículo 18, diciendo: los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es decir, Pedro y Juan se están convirtiendo en testigos, pero de esto vamos a continuar hablando al regreso del corte. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Rápidamente les explico qué son las misas gregorianas. Las misas gregorianas es una misa diaria que se aplica por los difuntos durante todo un mes sin absolutamente ninguna interrupción. Estas misas lamentablemente no se pueden llevar a cabo en todas las parroquias porque en general los párrocos tienen un día de descanso y algunas parroquias cierran algunos días. Solamente en las parroquias que no tienen ningún día que se cierre se pueden llevar a cabo las misas gregorianas, como en la parroquia de San Cosme, donde está un servidor. Así que estas son las misas gregorianas. Se pide un donativo pequeño para que la parroquia también pueda tener fondos y también pueda llevar a cabo los trabajos de restauración. ¿Quieren mayor información? Bueno, ¿quieres anotar a tu difunto? Puedes marcar a este teléfono que también es WhatsApp, 55 55 66 7744. Te lo repito nuevamente, 55 55 66 7744. Y este otro teléfono también es WhatsApp, es 55 5705 5939. 55 5705 5939. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Tu Camino y continuamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra testigo significa haber visto algo, haber presenciado. Nadie puede ser testigo de oídas. En este caso, Juan y Pedro son testigos de que Cristo ha muerto y resucitado, y eso es lo que les da mucho valor para comenzar su ministerio. Claro, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que las autoridades los amenazaron nuevamente, los dejaron en libertad ya que no sabían cómo castigarlos por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Y el hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años, es decir, estamos hablando de un milagro que Pedro y Juan han realizado que hace que la comunidad de Jerusalén empiece a creer cada vez más en Jesucristo, a quien predican los apóstoles. El capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, después de concluir el 4 mencionando que los primeros cristianos comparten todo, muchos venden sus posesiones o casas para poner el dinero a la disposición de los apóstoles para que se distribuya a cada persona según sus necesidades,
nos empieza a hablar de cómo la iglesia también empieza a crecer por este testimonio de los apóstoles, por la fraternidad, por la ayuda a la gente más necesitada. Dice así el capítulo 5. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón, es decir, cerca del templo de Jerusalén. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en cáteres y camillas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Y a propósito de este versículo, hay una oración actual que se llama oración a la sombra de San Pedro. Y de repente alguna persona puede pensar que esto es algo esotérico, como rezarle o pedir a la sombra de Pedro una ayuda. Bueno, es que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que incluso cuando pasaba Pedro, su sombra podía permitir que quien tenía fe en Jesucristo pudiera encontrar una curación. Y termina diciendo esta parte que estoy mencionando lo siguiente: la multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Esto evidentemente va a hacer que los apóstoles empiecen a ser cada vez más odiados por las autoridades, por el Sanedrín, y nuevamente ¿qué vendrá? Nuevamente vendrá otro arresto, pero también otra liberación. Sergio nos va a leer esta parte, es el capítulo 5, versículo 17 en adelante de los Hechos de los Apóstoles. Intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos. Llenos de envidia hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Este libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta las dos posturas claramente. Por una parte, la autoridad que ha mandado crucificar a Cristo se opone cada vez más al crecimiento de esta comunidad, utilizando cualquier recurso, y por otra parte, aquellos que parecían débiles pescadores, aquellos que parecían simple gente sencilla, pues empiezan a tener una autoridad porque sienten la presencia del Espíritu Santo y dan testimonio de ella. ¿Qué es lo que nos muestra este texto que acabamos de escuchar? Que Dios les acompaña y les bendice. Incluso milagrosamente, un ángel los ha liberado. De tal manera que los apóstoles, en lugar de salir con miedo de la cárcel, se van al templo y comienzan a predicar. Aquí ya empieza a haber una problemática porque el grupo de hombres y mujeres que siguen a Cristo empiezan a predicar, a creer en una forma distinta a quienes habían sido hasta entonces los judíos como tal. Continúa el capítulo 5, versículo 22 diciendo: Entretanto llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron, entonces volvieron y dijeron: Encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: Los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Esto nos habla de que el pueblo empezaba a sentir ya cierto afecto por la predicación de los apóstoles. ¿Qué hace el Sanedrín?
los hicieron comparecer, y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. Se refería Pedro, evidentemente, a la cruz. La palabra patíbulo era otra forma de hablar de el tormento de la cruz. Continúa Pedro diciendo: a él, es decir, a Cristo, Dios lo exaltó con su poder haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Claro, al oír estas palabras, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, las autoridades se enfurecieron y querían matarlos. Y aquí va a venir una narración sobre un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era uno de los más grandes sabios de Israel. De hecho, él había sido maestro de quien después va a ser San Pablo. Le voy a pedir a Sergio que nos lea esta parte de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró a mucha gente. Igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo: no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Sintetizando las palabras de Gamaliel, diría lo siguiente: no hay que oponerse a la acción de Dios. Gamaliel dice: miren, si lo que están haciendo estos hombres es de Dios, ni con todas las armas del mundo lo vamos a poder acabar. Y en cambio, si lo que están haciendo es humano, déjenlo, que va a ir acabándose poco a poquito. Una sabiduría muy importante, y Dios, por supuesto, va a darnos la respuesta, porque la Iglesia, lejos de irse acabando, va a ir multiplicándose y multiplicándose y creciendo incluso en los momentos de dificultad. Pero por ahora vamos a hacer un breve corte y regresamos para hablar de la historia de San Esteban. Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa
celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí en Tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. Estás escuchando En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En Tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Continuamos hablando sobre esta historia tan interesante. Continúa diciendo el texto de los Hechos de los Apóstoles. Los del Sanedrín siguieron el consejo de Gamaliel. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, o sea que de cualquier manera les dieron su escarmiento, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, ¿cómo salieron del Sanedrín?, se preguntaría uno. ¿Temerosos? El texto dice: salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús, y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. ¿Qué diferencia con algunos cristianos de nuestro tiempo que ni siquiera el domingo se acercan a la Santa Misa o a escuchar la palabra de Dios? Hay que tratar de seguir el ejemplo de los apóstoles. Y luego va a venir la institución de los 7, y aquí nos vamos acercando ya a quién es Esteban, a este santo que la Iglesia está festejando el día de hoy. Se dice que esta institución de los 7 viene por una problemática. Y esto nos lo va a hacer favor de leer Sergio, es el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: «No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría». Para comprender esto, queridos amigos, hay que recordar que la gente más pobre en tiempo de los apóstoles eran precisamente las viudas y los huérfanos. Pero allí en Jerusalén había ya 2 comunidades perfectamente bien marcadas. Una de los judíos y otra de aquellas personas que creían en Jesús, pero que no venían exactamente de los judíos, sino que eran griegos. Y estas comunidades empiezan a tener una discusión porque, al parecer, se está atendiendo únicamente a un grupo de viudas y a otro grupo no se le está atendiendo como debería de atenderse. A este grupo de griegos se les llamaba los helenistas y son los que estaban, digamos, quejándose de que las viudas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles van a tomar una decisión muy importante. Dicen: a ver, Cristo nos puso a nosotros a repartir la ayuda necesaria a los más pobres. En parte sí, pero especialmente nos puso a llevar su palabra. Por lo tanto, vamos a resolver el problema. Vamos a elegir un grupo de jóvenes quienes ayuden a repartir los alimentos a las viudas y nosotros continuamos con la predicación del Evangelio. Y así es como Sergio continúa el texto. Los apóstoles dijeron: «De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra».
La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y éstos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. A este grupo de jóvenes que los apóstoles eligen es a los que se les conoce como los primeros diáconos en la iglesia. Te recuerdo que la palabra diácono en griego significa servidor. Y efectivamente los diáconos se empezaron a encargar primero de atender a las viudas, a los huérfanos. Posteriormente también ayudaron a llevar la Eucaristía, la comunión, a los enfermos. Y más adelante se encargarían también de ayudar a los sacerdotes y obispos en la celebración de la Santa Misa. Pero especialmente ellos eran los que guardaban las ayudas económicas para repartirlas a quien las necesitara. Aquí es donde ha aparecido ya el nombre de Esteban. Si tú te preguntabas, ¿quién es este Esteban? ¿Quién es este al que la iglesia le llama el protomártir? ¿De dónde surge? De este grupo de 7 jóvenes. El capítulo 6, en el versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles, nos va a hablar del arresto de Esteban, después de hablarnos un poquito de su personalidad. Así lo dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Seguía, como puedes ver, el encuentro entre los judíos que no reconocían a Cristo como el Mesías y los judíos que se habían convertido a el Evangelio. Así lo mencionaba hace un momentito Sergio en el texto que había escuchado. Muchos discípulos empezaban a aumentar en Jerusalén, e incluso algunos sacerdotes judíos empezaban a abrazar la fe. ¿Qué pasó en estas discusiones? Lo dice el capítulo 6, versículo 10. Como no encontraban argumentos, estos hombres que habían llegado a discutir contra Esteban, no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que habían oído blasfemar a Esteban contra Moisés y contra Dios. ¿Cómo es el ser humano? Cuando el ser humano no puede ganar limpiamente, empieza a utilizar patrañas, trampas, y eso es lo que hacen contra Esteban. Le levantan un falso testimonio, les pagan a algunas personas para que digan que Esteban habló mal de Moisés, que era el gran líder del pueblo judío, y con esto sigue el texto diciendo así: así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín, es decir, a la mala. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Claro, ante estas mentiras, ¿cuál va a ser el resultado? Dice así el texto: en ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Cómo ves? Por una parte, los enemigos de Jesús inventando todo tipo de patrañas, por otra parte, Esteban viviendo limpiamente. Aquí es cuando comienza el capítulo 7. El sumo sacerdote le pregunta a Esteban: ¿es verdad lo que estos dicen? Y Esteban va a responder en una magnífica forma, haciendo una síntesis desde el tiempo de Abraham hasta Jesucristo y mencionando que Dios ha cumplido cada una de sus profecías. Así contesta Esteban: hermanos y padres, escuchen.
El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te indicaré. Abraham salió de Caldea para establecerse en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios le ordenó que se trasladara a este país donde ustedes ahora están viviendo. Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país, a él y después de él a sus descendientes, aunque todavía no tenía hijos. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, dice el Señor, y después quedarán en libertad y me tributarán culto en este mismo lugar. Fíjense, queridos hermanos, hasta este momento Esteban está hablando de la historia de Abraham y del pueblo que ha estado en la esclavitud. Continúa el texto. Le dio luego la alianza sellada con la circuncisión, y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Esteban está diciendo que la circuncisión es parte del pacto de la alianza que Dios le pidió a los que formaran parte del pueblo judío. Y continúa: los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo salvó de todas sus tribulaciones, le dio sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Esteban recuerda aquel episodio donde los hermanos venden a José, pero gracias a José, Dios podrá hacer que sus hermanos no mueran de hambre. Pero de esto vamos a continuar hablando al regreso del corte. En tu camino te recuerda el verdadero significado de la Navidad: paz, amor y armonía, porque este es el regalo de Dios al nacer. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Me interesó mucho porque soy una persona que tiene 74 años y vengo de una familia diabética por todos lados y la empiezo a tomar como prevención. Pero en lo que realmente me ha ayudado muchísimo es en la parte del colon. El colon que se me inflama, lo empecé a tomar hace como 8 meses y me sentó muy bien. Ya estoy muchísimo mejor. Realmente es una maravilla. Recuerda que Mimex es un alimento que contiene antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, probióticos y prebióticos de manera natural que son muy benéficos para ti y te harán sentir más saludable. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. En tu camino. Amigos, muchas gracias por seguir aquí en sintonía de 1470 en tu camino. Estamos hablando de cómo Esteban, lleno de la sabiduría de Dios, se defiende de los ataques. Por supuesto, Esteban habla como cualquier judío que conoce la palabra de Dios, habla del origen del pueblo, y para aquellos que lo acusan de que habla mal de Moisés, Esteban empieza a hablar de un Moisés como lo reconoce cualquier judío. Así dice este texto. Esteban continúa hablando diciendo: en ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y al ser abandonado,
La hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Al cumplir 40 años, sintió un vivo deseo de visitar a sus hermanos los israelitas, y como vio que maltrataban a uno de ellos, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios, por su intermedio, les daría la salvación, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente sorprendió a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de reconciliarlos diciéndoles: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño?». Pero el que maltrataba a un compañero rechazó a Moisés y le dijo: «¿Quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, continúa diciendo Esteban, Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó maravillado ante tal aparición, y al acercarse para ver mejor, oyó la voz del Señor que le decía: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés, atemorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: «Quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, he oído sus gritos de dolor y por eso he venido a librarlos. Ahora prepárate porque he decidido enviarte a Egipto». Y así continúa hablando profundamente Esteban de toda la historia de Moisés, de cómo Dios saca al pueblo de Egipto, de cómo el pueblo, después de llegar a Jerusalén, es deportado a Babilonia, y de cómo el rey David también está presente en la historia de Israel. Habla también Esteban de Salomón, y evidentemente termina hablando del Mesías. Y después de hablar de toda esta parte, Esteban reclama a quienes lo acusan diciendo: «Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quienes ellos no persiguieron? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron». Es decir, Esteban está diciendo: ustedes han matado al enviado de Dios, Jesucristo. Y por supuesto esto va a ocasionar que Esteban sea condenado a muerte. Sergio, léenos por favor el capítulo 7 a partir del versículo 54. La lapidación de Esteban. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre, y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y al decir esto, expiró. Como podemos ver, este libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un juicio totalmente amañado. Corrupción, pago a testigos falsos y evidentemente no tomar en cuenta las palabras que está diciendo el acusado defendiéndose. Se le acusaba a Esteban de hablar mal de Moisés, por el contrario, habla perfectamente bien de él. Se le acusaba a Esteban de ir en contra de su pueblo, por el contrario, habla de los orígenes del pueblo, de Abraham, de Jacob, de José, de la descendencia de José, de la liberación del pueblo de Israel por la mano de Dios, de este Moisés que conduce al pueblo hacia la tierra prometida, de David, de Salomón. Pero también Esteban habla de la dureza del corazón de quienes han crucificado a Cristo
no reconociéndolo como el hombre justo. Evidentemente que esto hace ya que las autoridades y aquellos que lo han acusado se llenen de enojo, y más que por la razón, por la rabia, más que por razones, simplemente por sentimientos, lo llevan a lapidar, que era la forma en que se asesinaba, se ajusticiaba a una persona que había blasfemado. Pero Esteban nunca blasfema. Algo importante que nos presenta este texto que estamos escuchando es que aún en el momento en que Esteban es llevado a la muerte, él ve el cielo abierto y a Jesucristo de pie a la derecha de Dios. Es decir, tiene una visión que le ayuda a tener fortaleza en aquel momento, y esto hace que se enojen todavía más quienes son sus acusadores, se tapen los oídos y empiecen a lanzar piedras para golpear su rostro, su cabeza, hacer lo que caiga por tierra y finalmente darle los golpes mortales. De acuerdo a la tradición, la lapidación era utilizada, repito, para dar fin a quien estaba siendo enemigo de la verdad, de la justicia y sobre todo de Dios. Curiosamente, en este caso, quienes lapidaban eran los contrarios a la verdad, los contrarios a la justicia y los contrarios a Dios. Esteban muere diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y todavía, como Cristo lo dijo en la cruz, perdónale, Señor, lo que están haciendo porque no saben lo que hacen. Esteban dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, es decir, muere perdonando a sus enemigos. Se nos menciona en el texto que quienes lo apedrean se quitaron los mantos para poder lanzar las piedras con más fuerza. ¿Sabes quién estaba sosteniendo estos mantos? Lo dice el capítulo siguiente, el capítulo 8. Saulo. Tú sabrás que Saulo es quien más adelante se convertirá en Pablo, pero Saulo comenzó como enemigo de la iglesia, y dice así este texto del capítulo 8. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. De esta manera, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la persecución más fuerte que comienza a sufrir la iglesia después de la persecución de Cristo. Ahora sí ya sabes quién fue San Esteban. San Esteban es el primero de los seguidores de Cristo que muere dando testimonio de su fe. Uno de los 7 diáconos que fueron elegidos por los apóstoles para servir a las viudas en el servicio de la caridad. La palabra proto significa primero, mártir significa testigo, de tal manera que a Esteban le queda perfectamente bien el nombre de el primer testigo, aquel que da testimonio con su vida de Jesucristo hasta el extremo. ¿Qué día fue lapidado San Esteban? No lo sabemos. La Sagrada Escritura solamente nos habla del acontecimiento, pero no guardó el día ni la hora. Por eso es que cuando se hizo el santoral, es decir, cuando se organizó todo el año poniendo a cada uno de los santos en su día particular, de aquellos de los que se sabe el día de su muerte, se les coloca exactamente el día que murieron como el día de su recuerdo, el día de su fiesta. Y a San Esteban se le dio un lugar muy particular, al día siguiente del nacimiento de Jesucristo, para indicar que apenas Jesucristo había venido al mundo a dar su palabra, ya había alguien que estaba dispuesto a predicarla. Precisamente por eso la Iglesia coloca la fiesta de San Esteban el día 26 de diciembre. Hay un dicho muy antiguo que todavía se sigue convirtiendo en realidad. La Iglesia dice:
La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La Iglesia ha tenido más persecuciones, pero siempre se ha mantenido firme ante Dios. Pero por ahora nos despedimos, Sergio. Padre José, ya nos vamos. Amigos, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana y que Dios los bendiga. En tu camino, un programa para encontrar la meta.